¿Qué, qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted aquí, como siempre, por los medios públicos, la televisión pública del Ecuador. Este miércoles 15 de febrero de 2017, ya en el tramo final, hasta mañana se puede hacer campaña electoral de esa campaña, de ese momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, porque el próximo domingo 19 de febrero, estamos convocados para asistir con nuestro voto a nuestro pronunciamiento. Ejercicio democrático, pero también de enorme responsabilidad política. Hace poco entrevistábamos a René Ramírez de Cenecit, vinculado a la academia también. ¿Y qué queremos? ¿Modelo pro pobre o modelo pro rico para una sociedad como la nuestra, tan inequitativa, con tantas desigualdades? Esto está en juego el próximo domingo. Nosotros tenemos ahora a otro intelectual, a un politólogo, a un pensador vinculado a la academia allá en su país, con un blog riquísimo, con una variedad increíble de temas, preferentemente de análisis político, la relación con los países considerados ricos. Nuestro invitado, de hecho, parte de sus estudios los realizó allá en los Estados Unidos. Atilio Borón, inmediatamente lo presentamos, está con nosotros. Buenas noches, Atilio. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, todo un placer. Viniste a este encuentro de artistas e intelectuales preocupados por la humanidad. Has estado 2 días conversando con gente afín, ¿sí? Estas personas, hombres y mujeres, que soñamos con un mundo mejor. Esta utopía, si dejamos de tenerla, dejamos de ser seres humanos. Así es, sí, fueron 2 días muy intensos, muy productivos. La verdad que uno aprende mucho, ¿no es cierto?, conversando, no solamente con académicos e intelectuales, sino con mucha gente del común del pueblo, que fue una cosa muy gratificante para mí, ¿no es cierto?, representantes de pueblos originarios, gente de un origen muy popular. Había un poco de todo y eso le dio una gran riqueza a la reunión, ¿no? Y uno empezó a formarse ya una imagen más o menos de cómo está la cosa aquí, la importancia tremenda de estas elecciones. Te digo, mirando así retrospectivamente en la historia latinoamericana reciente, me costaría mucho poder identificar una elección que hubiese sido tan significativa como esta que va a tener lugar el domingo, en cualquier país. Tal vez te podría decir Lula en el 2002, porque se jugaba Brasil, hay una cosa muy fuerte, pero después esta es crucial, sobre todo por el momento histórico en que estamos, ¿no? Momento histórico en donde parecería ser como que aquello que comenzó a finales del siglo pasado, ese gran impulso transformador que cambió en buena parte la cara de América Latina, no tanto como quisiéramos, ¿verdad? Todavía queda mucho por hacer, pero sí la cambió muy positivamente, sin la menor duda. Y eso está ahora en riesgo. Hay una situación, ¿verdad? Hay una contraofensiva muy fuerte de Estados Unidos para recuperar el control de esta zona. Han logrado hacerlo por la vía institucional en la Argentina, con el gobierno de Macri, ¿verdad?, por la vía ilegal, inconstitucional y legítima en Brasil, con un golpe de Estado disfrazado de procedimiento constitucional, un golpe de Estado fraguado, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, cuyo presidente ahora está preso por delincuente, por coimero, ¿no es cierto?, por las famosas coimas, no sé si se le dice así acá en Ecuador, ¿no es cierto?, y sancionado por un Senado en donde la gran mayoría tiene juicios por corrupción pendientes, ¿no? Atilio Borón, le reitero, y me olvidé de hacerle la invitación, porque estamos en vivo, la invitación para que usted participe también en este programa. Están ahí los teléfonos a su disposición. Comuníquese con los medios públicos de nuestro país y participe en este programa. Decías, ha sido muy rica, las conversaciones han sido muy ricas porque no solo con intelectuales, sino con gente venida de todas partes, de todas procedencias. En algunos de tus artículos incluso hablas que en otros contextos, estos otros son considerados en esos modelos excluyentes los que sobran, los que no quisiéramos tener, porque son los pobres que nos molestan o echan a perder nuestros modelos. Sí, es la población realmente que
para la derecha latinoamericana es una población sobrante, causante del atraso, del subdesarrollo que tienen nuestros países. Por ejemplo, el caso argentino es un tema que algunos sectores de la derecha lo expresan con toda claridad, ¿no? Diciendo, bueno, acá en este país sobran por lo menos 10 millones de personas, y es un país con casi 3 millones de kilómetros cuadrados de territorio, y somos apenas 42 millones. Digo, ese territorio podría albergar 200 millones tranquilamente, sin ningún problema. País que fue el granero el granero del mundo, exactamente. Y te dicen que sobra gente. Sí. País que fue la sexta economía planetaria en el siglo XX, sí, década de los 30. Después de la Primera Guerra Mundial, no, un poquito antes, hasta el 1929, ¿verdad? Tenía ciertos índices muy, muy importantes. Pero bueno, ahí hubo un quiebre, la famosa dominación oligárquica tuvo un papel fatal en eso, ¿no es cierto? Nos profundizó en un camino de dependencia, haciendo un pacto muy especial con Gran Bretaña, el famoso pacto Roca-Runciman, ¿verdad? Que ligó definitivamente a la Argentina a las variaciones de la economía inglesa como un apéndice, y cuando Inglaterra se derrumba después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina se derrumba también. Es muy simple la cosa, ¿no? En cambio, Australia y Canadá, que tenían una situación parecida a la nuestra, tomaron un rumbo independiente. Claro, ellos no tenían esas oligarquías de origen colonial o semicolonial que tuvimos nosotros en América Latina, y eso explica por qué Australia hoy es una cosa, Canadá una cosa, y Argentina o Brasil somos otra, ¿no? Yo te presenté también como un intelectual, politólogo, de hecho así es, tu formación lo dice. Hay que navegar nomás por tu blog y darse uno cuenta que hay muchísimas cosas. Me fascinó un artículo, por ejemplo, Hellman y Carlos Fuentes, de Juan Hellman y Octavio. A ver, ¿cuál era el mexicano con el que hacías el paralelo con Juan Hellman? Octavio Paz. Octavio Paz. No Carlos Fuentes, Octavio Paz. Octavio Paz, sí, que era un personaje que yo viví muchos años en México, y realmente Octavio Paz era un personaje extraordinario, con una trayectoria deplorable, ¿verdad? Porque habiendo sido un hombre que se jugó por sus ideas socialistas y revolucionarias, estuvo en la Guerra Civil Española. Cuando digo estuvo en el frente, estuvo con armas en la mano, don Octavio Paz, te digo. Por eso yo tenía un gran respeto, y ha hecho lo que a mi juicio todavía hoy, Javier, es la mejor radiografía del alma mexicana. Ese libro maravilloso que yo te digo, se lo recomiendo a todos los lectores, un librito chiquito, se llama El laberinto de la soledad. Para entender México, digamos, si tú no vas y no vives allá, bueno, pero lees ese libro y ahí captas lo que es México, ¿no? Pero bueno, después, lamentablemente le pasó lo que a muchos escritores, era un hombre muy vanidoso, igual que Vargas Llosa, ¿verdad? Son realidades. Porque y tú te quedas con el Vargas Llosa de la conversación en Catedral, por ejemplo. Sí, pero fíjate, a mí me pasa algo raro con Vargas Llosa, porque Vargas Llosa ha escrito, por ejemplo, El sueño del Celta, ¿no es cierto? Claro. Es un libro extraordinario. Yo no podría hacer una descripción más profunda, más agresiva en contra del colonialismo como la que hace él y que pone en la boca de aquel belga, que conoce todo lo que es los padecimientos en el África y en la Amazonía. No podría hacerlo mejor, y sin embargo, fíjate cómo piensa. O sea, él sabe, por eso hay un elemento de perversión en Vargas Llosa, porque no es este hombre de derecha que realmente no tiene una cultura política de izquierda ni histórica, sino que es un hombre que realmente conoce perfectamente bien todo lo que ha ocurrido, la tragedia del colonialismo, del imperialismo, todo eso. Sin embargo, por algún motivo, varias hipótesis que no viene al caso ensayar ahora, de repente se va para otro lado. Y con Octavio Paz fue todavía peor, ¿no es cierto? Porque Octavio perdió un poco esa dignidad cuando se pone al servicio de Salinas de Gortari, cuando se cae el muro de Berlín y organiza un gran encuentro de todos los intelectuales de derecha del mundo, muchos de los cuales eran gente que habían sido financiados por la CIA por años, ¿verdad? Y hacen una gran ceremonia en la Ciudad de México y le impiden hablar a un gran filósofo marxista hispano-mexicano que era don Adolfo Sánchez Vázquez.
Y finalmente, bueno, se armó ahí una situación muy tensa porque don Adolfo era un hombre muy respetado, y exigió que se le permitiera hacer uso de la palabra. Y a regañadientes, Octavio Paz le permitió, ¿no es cierto? Y ahí lo que dijo Sánchez Vázquez en esa reunión fue memorable. Dijo, bueno, sí, se habrá caído el muro de Berlín, ha implosionado la Unión Soviética, pero los males del capitalismo, lejos de solucionarse con todo esto, no harán otra cosa que agravarse. ¿Sigue siendo el marxismo la mejor manera para intentar, filosóficamente hablando, para intentar entender el funcionamiento del capitalismo? Mira, es la mejor teoría para entender a la sociedad capitalista, sin ninguna duda. Todo lo que vino después, digo, no. A ver, o inclusive antes, ¿verdad? Con respeto, por ejemplo, yo soy un admirador de la obra de Adam Smith. Adam Smith es un gran personaje, que la derecha lo ha bastardeado completamente, ¿verdad? Hablan de la mano invisible, eso es una expresión que él usa una o dos veces en un texto de casi 1000 páginas, como al pasar, digamos. En aquella época no había computadora para hacer un delete ni nada de eso, se escribió y quedó así. Pero Adam Smith era un pensador profundamente original, ¿verdad? Que siempre, mira, hay una frase que yo cito muy a menudo en mi polémica con los neoliberales, cuando él dice que realmente lo único que hacen en las tabernas los empresarios, él dice los industriales, ¿verdad? Y los aristócratas, es reunirse para conversar, para ver de qué manera elevan sus precios y de qué manera pagan menos a sus trabajadores. Y si el Estado no interviene para impedir eso, la situación de Inglaterra va a ser cada vez más desgraciada. Adam Smith. Bueno, pero ¿dónde está la mano invisible en esa expresión? Nada. Sí, eso fue una expresión que puso ahí al pasar, lo mismo que base y superestructura en Marx, que también es una expresión, y que entonces se toman de eso como un enorme sistema teórico como el de Smith y el de Marx, se reduce a una expresión que a veces salió porque salió. Pero te decía esto, cuando uno mira por qué Marx es tan importante hoy, por qué se vende tanto, por qué El Capital sigue siendo un libro que se vende, digo, bueno, porque no hay una explicación mejor hasta ahora. Ojalá que hubiera otra, pero hasta ahora no hay. ¿Cuánto te ayudó Harvard a profundizar en el marxismo? Muchísimo, porque en primer lugar tuve 5 años dedicados solamente a estudiar, lo cual después privilegio absoluto. Solamente si me hiciera monje, yo a veces hablo mucho con Frei Beto, soy muy amigo de Frei Beto, que es un personaje extraordinario. Brasil. Claro, y yo le digo, yo te envidio porque tú no tienes que preocuparte ni de tus hijos, alimentación, ni tú vas a tu convento. Bueno, él dice que no es tan sencillo, pero bueno, pero aquello fue meterme en un convento durante 5 años. Pero te puedes meter en unos líos enormes también como monje en un convento. No, sí, por eso yo prefiero estar donde estoy. Sí. Claramente, pero Harvard me dio esa posibilidad. Una biblioteca maravillosa, pero realmente deslumbrante. Todo lo que querías leer lo tenías ahí, de todo el pensamiento socialista en sus variantes alemana, austrohúngaro, italiano, el marxismo francés, lo tenías todo. Y por suerte agarré una época en donde todavía no había llegado Reagan a los Estados Unidos, ¿verdad? Y es importante el dato porque desvela que no eres un odiador de la sociedad estadounidense, porque has vivido en ella, porque has disfrutado de ciertas ventajas de las buenas universidades. Tengo un hijo nacido en los Estados Unidos, en California, digo, y yo no tengo... mira, esto para mí es elemental. El problema nuestro no es con el pueblo norteamericano. Pobre, explotado, manipulado, ninguneado, pero explotado a niveles que nosotros no tenemos idea, si quieres te doy una cifra después. El problema mío es con la clase dominante, claro, que es terrible. Pero no solo tuyo, creo que el resto del planeta, ¿no? El resto del planeta, claro. Sí. Y fíjate que Fidel hace mucho tiempo, en los inicios de la revolución, dijo algo muy similar. Dice, tengan cuidado que nuestra lucha no es contra el pueblo americano. El pueblo americano está tan sometido a los que nos oprimen a nosotros como nosotros. Dice, pero tenemos muchos amigos potenciales allá. Hay pobreza, hay desnutrición, hay sectores sociales que la pasan muy mal también allá, digo, en Estados Unidos. Más de 15% de la población en situación de pobreza. Sí. Tenés los resabios de la esclavitud que todavía se sienten. Hay que irse a ese llamado sur profundo para ver lo que está pasando también ahí. Tenés en el grupo de edad de 20 a 24 años más jóvenes afroamericanos en las cárceles que en las universidades. Sí. No tienen futuro, ¿no es cierto? Y una sociedad en donde los viejos sueños de la promoción social han sido archivados. Mira, los datos del censo
de los Estados Unidos, el último censo, ¿no es cierto? Ellos actualizan todos los años, pero el censo más estructural es del 2011. Te da que la familia tipo norteamericana, ¿verdad?, tiene un ingreso de $53.000 por año, trabajando padre y madre. Familia tipo con 2 hijos, ¿verdad? El costo por año de enviar a uno de esos hijos a un college de buen nivel oscila en torno a los $70.000 a $75.000 por año. No hay cómo. No hay cómo. Por eso tú vas hoy en día y ves las grandes universidades americanas y vas a ver muy pocos norteamericanos. ¿Qué vas a ver? Vas a ver chinos, vas a ver indios, vas a ver taiwaneses, bueno, de China, vas a ver gente de Malasia, ¿no es cierto?, de todos los países del sudeste asiático, Corea, en donde está esta vieja tradición de Confucio, ¿no?, de mejorar a través de la lectura y del estudio, que ha sido heredada por gobiernos de diferente tipo y en donde la educación tiene un financiamiento estatal impresionante. Corea del Sur, la última vez que fui, había una sola universidad privada, el resto eran todas públicas y con un presupuesto impresionante, ¿no es cierto? Y por eso mandan a estudiar a sus hijos a los Estados Unidos, porque ya el americano no lo puede pagar. Atilio Borón, lo reitero. Atilio, he leído una de tus más recientes contribuciones y que es directamente una reflexión sobre lo que hablamos al principio, lo que se juega en Ecuador este próximo domingo 19 de febrero. Lo llamaste "La batalla de Stalingrado se liberará en Ecuador". Quiero hacer, con tu permiso, presentar un video que lo hemos sustentado en este artículo. A mí me salieron cuando lo imprimí con el tipo de carácter que usé, Perfecto. 5 páginas. Así que hemos preparado un pequeño video sustentado o cuya base es este artículo de nuestro invitado, Atilio Borón. Atilio Borón es un sociólogo y politólogo argentino, con un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard. Es de orientación marxista y defiende los procesos socialistas de América Latina. Autor de importantes libros de ciencias sociales y de filosofía. Desde 1997 hasta el 2006 se desempeñó como secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Ha sido galardonado con importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Internacional José Martí, por su trabajo en aras de la integración de la región latinoamericana. En palabras del propio Borón, en estas elecciones se define mucho más que una magistratura. Conscientes de que con una derrota de Alianza País en el Ecuador, la derecha continental tendría las manos libres para asfixiar a Bolivia y provocar una nueva versión de la Revolución de Colores en Venezuela, al estilo de los sangrientos episodios desencadenados en Libia y Ucrania, donde los activistas se dejaron caer con todas sus fuerzas. En Ecuador, para librar la guerra de la desinformación, propagar mentiras, lanzar tremebundas acusaciones contra el gobierno e infundir la sospecha y el desencanto en la población. También Borón hace un análisis del ataque mediático al régimen. Los killers de la CIA matan selectivamente, a 1, 2 o 3. El terrorismo mediático hierre mortalmente la conciencia de millones y los induce con sus mentiras y sofisticadas manipulaciones a elegir gobiernos que a poco andar practican un lento, silencioso, pero eficaz genocidio de los pobres, los indígenas, los viejos, los jóvenes privados de educación y trabajo. Ecuador está en guerra, una guerra silenciosa pero cargada de violencia, una guerra de desinformación, de ocultamiento, de mentiras hábilmente maquilladas que son vendidas bajo la apariencia de verdades objetivas e irrefutables. Finalmente, Atilio Borón nos acompaña en palabra suelta para reflexionar y hacer un balance sobre las elecciones presidenciales 2017. El balance de cada ciudadana y ciudadano debe concluir, sin duda, que los aciertos del gobierno ecuatoriano en los últimos 10 años, tanto en el plano nacional como en el internacional, superan con creces los desaciertos en que haya incurrido. Y es que el quid de la cuestión y la razón por la que en toda América Latina esperamos que el pueblo ecuatoriano vote por la continuidad del gobierno de Alianza País y se abstenga de dar un salto al vacío, como el que dieran los argentinos, inducidos por la malignidad de la plaga mediática que hoy devasta al Ecuador.
Unos pocos párrafos escogidos de este artículo tuyo. La batalla de Stalingrado se librará en el Ecuador. Elementos claves: el gran poder mediático, la canalla mediática, como tú lo dices, y que se puso también en marcha en Argentina, y nos adviertes a nosotros, ecuatorianos y ecuatorianas, que han venido ejércitos de estadounidenses, de europeos, particularmente españoles, a crear todo este mood mediático que nos pone nerviosos, que nos asusta y que nos engaña. Sí, mira, hay una cosa que a mí me sorprendió hace unos años, cuando yo preparé un libro que se llama América Latina en la geopolítica y el imperialismo, que trato toda esta problemática, pero lo ubico en el marco geopolítico mundial, en una fase de transición tan peligrosa como la actual. Una declaración que hizo un general del ejército de los Estados Unidos, quería saber si era, no, es del ejército de Estados Unidos, en una audiencia en el Senado, ¿verdad? En donde los senadores le preguntan sobre, bueno, cuál es la estrategia de la guerra antisubversiva que tienen los Estados Unidos, porque en las selvas tropicales, en las junglas, en los suburbios decadentes del tercer mundo, ahí se esconden los enemigos de los Estados Unidos. Y el general les dijo: se equivocan. Dice, ya eso no la guerra antisubversiva no se libra más en la selva húmeda, en la jungla, en los suburbios, se libran los medios. Son los medios el escenario fundamental en donde se libra la guerra antisubversiva. Y ellos han actuado, ¿verdad?, con total conciencia de eso, desarrollando una estructura mediática a nivel mundial, pero sobre todo en América Latina, con una influencia enorme, en manos de un puñado de grandes oligopolios mediáticos que están coordinados totalmente por Estados Unidos. Que reciben incluso instrucciones, que reciben capacitación, sí, claro, con las mismas matrices, sí, y las replican con ciertas especificidades en todas partes. Lo hacen, mira, yo creo que ellos están trabajando, han venido trabajando con una gran inteligencia, por eso subestimar a veces a mí me pone realmente de muy mal talante cuando escucho gente que dice, bueno, no, por ejemplo, George Bush es un tonto, Reagan era un ignorante, pero eso es lo menos importante. Esos son los mascarones de proa, como esos que coleccionaba Pablo Neruda, ¿no es cierto? Lo importante no es el mascarón de proa, es lo que algunos observadores y analistas norteamericanos o canadienses, como Robert L. Scott, por ejemplo, un tipo muy interesante, fallecido hace unos pocos años, él acuñó el término Deep State, estado profundo. Entonces, ¿qué decía Scott? Y lo mismo dicen gente como Chomsky, por supuesto, o muchos otros. Dicen, bueno, el gobierno de los Estados Unidos, permanente, ese no lo elige nadie. Esa es toda esta articulación de grupos, de lobbies, etcétera, que fue denunciado por el presidente Eisenhower. Cuando Eisenhower le entrega, mejor dicho, el discurso de despedida de Eisenhower, 2 días antes de entregarle, ¿no es cierto?, el mando a John Kennedy, él denuncia de manera notable el complejo militar industrial. Yo invito a los televidentes que por favor busquen en la web discurso de despedida de Ike Eisenhower, ¿no es cierto?, sobre el complejo militar industrial, en donde él dice que ese complejo amenaza de una manera gravísima las libertades y la democracia en los Estados Unidos. Hace más de 50 años. Ese complejo ahora es una cosa inmensa, incontrolable, y por lo tanto tiene poderes omnímodos. Y como una de las ramas más importantes de ese complejo ha sido afianzar un poder mediático en manos de, hoy en día son 6 grandes oligopolios multinacionales que controlan el 90% de la información que circula en todo el planeta. Lo dijo esto Rupert Murdoch, que es el dueño de la cadena Fox. Y él dijo, somos entre los 6 los que manejamos todo eso. Dice, pero atención, en pocos años más vamos a quedar solamente 3, Fox y 2 más. Y ahora, ¿qué clase de democracia podés tener cuando la información está absolutamente manejada, ¿verdad?, con esos criterios? Y ellos entonces utilizan permanentemente ese instrumento para atemorizar a la población, para desinformarlo, para criminalizar o satanizar personajes que son considerados poco confiables. No te digo que sean enemigos, no hace falta. A ver, Dilma no era enemiga de los Estados Unidos. Uno puede decir que Fidel lo era, que Raúl Castro lo es,
que tampoco es válida esa caracterización, ¿no es cierto? Pero bueno, supongamos eso. Pero Dilma Rousseff, la campaña que le hicieron en su contra, tremenda, y finalmente no se le pudo probar absolutamente nada. Dilma no cometió ningún acto ilícito, absolutamente ninguno, y sin embargo crearon un clima de opinión en donde ella era poco menos que una ladrona, una sinvergüenza. Y al mismo tiempo, ladrones y sinvergüenzas son exaltados como figuras ejemplares o combatientes por la libertad. El caso, por ejemplo, de Leopoldo López en Venezuela. ¿No es cierto? Que la prensa lo exalta de una manera como si fuera un gran demócrata. Ese señor, si en Estados Unidos hubiera cometido los crímenes que cometió en Venezuela, ¿verdad? Sedición, o sea, intento de desplazar las autoridades legítimamente elegidas por medios violentos, en Estados Unidos, si se prueba además que vos lo hiciste junto con otro, hay un tercero, entonces es una conspiración, si es solo no, pero si hay otra conspiración, le dan por lo menos prisión perpetua, y si hay un cierto número de muertes y de destrucción de propiedades físicas, privadas o públicas, pena de muerte. En Venezuela le dieron 13 años. En España a Tejero, por muchísimo menos. Tejero lo único que hizo fue secuestrar a los miembros de las Cortes, ¿no? Como le llamaban allá la Cámara de Diputados, durante menos de 24 horas. Los tuvo ahí sentados y le dieron perpetua también. Pero echó tiros, entró a las Y cámaras. echó tiros, sí, pero fue una cosa casi, te diría... Suárez fue el único que no se echó al suelo. Y Carrillo, los dos. Carrillo. Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista, el líder del Popular. Fueron los únicos dos que no se echaron al suelo. El resto, los cobardes, sí. Bueno, pero a Tejero le dieron 30 años. Después le conmutaron un poquito la pena, pero estuvo 25 años preso. Y este hombre, digamos, parece, ¿verdad? Estados Unidos tiene más de 35 años o 35 años a Oscar López Rivera, el puertorriqueño. Exactamente, exactamente. Sí. Tenemos llamada telefónica, Atilio, te había advertido que la gente va a participar en el programa, y Ricardo Román desde Quito está en la línea, así que muchas gracias por su participación y adelante con su inquietud. Buenas noches, Javier, buenas noches con todos. Primero agradecerle a Palabra Suelta por la oportunidad de dar la opinión de un ciudadano más, ¿no? Lo que me gustaría mencionar es hacer un pequeño resumen de lo que a mi parecer es lo que se juega en las próximas elecciones. Verán, lo que yo opino es que en cierta medida todos los grupos políticos, a diferencia de Alianza País, es decir, Creo, el Partido Social Cristiano, el PREI, entre otros, vienen a configurar una suerte de comisionistas de intereses extranjeros que lo único que buscan es mantener a Latinoamérica como los productores de materia prima para Europa y para los países más desarrollados, perpetuando así el dominio extranjero que ha existido siempre. Entonces, tomándome un ratito de una frase que usted mencionó en un principio, es decir, si nos vamos a ir por digamos, una tendencia política pro rico o pro pobre, si no solamente esa tendencia es pro rico, pro pobre, en el aspecto ecuatoriano, es decir, pro ricos ecuatorianos y pro pobres ecuatorianos, sino en el aspecto internacional, es decir, pro ricos mundiales, ¿quiénes son? Europa, Estados Unidos y en general, más que los pueblos europeos estadounidenses, los capitales financieros, sí, los bancos alemanes y franceses quienes en realidad dominan el mundo, y pro pobres, que seríamos más bien los del cono sur, en general el sur del mundo. Entonces, eso es lo que se juega en las elecciones. Votar por los comisionistas de estos intereses extranjeros que buscan mantener a los países latinoamericanos como estos productores y mantener a Europa como los generadores de bienes de consumo con mayor valor agregado, o intentar ir por la vía que nos ofrece Alianza País, que es una vía de industrialización propia, caminar con nuestros propios pies y eventualmente competir en buena lid con países industrializados. Eso es lo que se juega, mi estimado Javier. Muchas gracias. ¿Algún comentario a ti? No, creo que está muy bien. Claramente ahí hay una opción, ¿verdad? La opción podría plantearse en términos de decir, bueno, ¿vamos hacia una recolonización del Ecuador o vamos a mantener, con todas las dificultades que tiene este país, mantener un grado de soberanía y de dignidad como lo ha hecho en los últimos 10 años? En condiciones dificilísimas, porque no nos olvidemos un detalle. La vieja partidocracia y la élite económica tradicional de este país provocó, digamos, el desplome, ¿no es cierto?, el famoso feriado bancario y la dolarización de la economía ecuatoriana. O sea, amputó
al país de un instrumento de política económica fundamental. Digo, la política monetaria es un componente decisivo de cualquier esquema de manejo macroeconómico. Pero tú sabes que, perdona las interrupciones, Atilio, por favor. en la reciente crisis que vivió el Ecuador macroeconómica, se nos derrumbaron los precios del petróleo, todavía tenemos esa dependencia. Hoy ha habido una señal maravillosa, no sé si la percibiste, en Yachay, la Universidad del Conocimiento, la ciudad del conocimiento, un grupo inversor que viene a montar una planta de alta tecnología, 3.000 millones de inversión en asociación con la universidad de esta Yachay, la Universidad del Conocimiento. Digo, los medios en esta más reciente crisis, que ya la estamos sorteando, hay claros indicadores de recuperación económica, nunca hicieron un análisis del por qué la crisis. Caída del precio del petróleo, falta de moneda para poder contestarle a tus países vecinos que tienen moneda propia, que tenemos, como dices tú también en tu artículo, similitud de productos de exportación, terremoto, todo lo que se nos vino encima. Jamás esos medios hicieron un análisis sobre esta situación. Es que no se supone que lo hagan. Yo creo que lo que tenemos... O sea, no me debe sorprender. No, Javier, yo creo que ya hay que abandonar la vieja idea de que hay algo que se llama periodismo que busca informar a la población. Eso lo haces tú, lo hace el periodismo no hegemónico, el periodismo alternativo, que es minoritario en todos nuestros países. O sea, la deontología del periodismo. Hay que archivarla. Porque ya no son más periodistas, son operadores, ¿verdad? Al servicio de grandes capitales, un poco lo que decía el televidente recién. Es decir, esa gente no va a informar, nunca va a informar. En Estados Unidos no han informado cuestiones. Por ejemplo, en Estados Unidos vos vas a una oficina estadística del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Que hace un seguimiento de salarios y lo que llaman wage and salaries, o sea, salarios y sueldos. Ellos diferencian eso. Salarios para los trabajadores, sueldos para los de cuello blanco, ¿verdad? Bueno. Y vos ves la progresión. En el año 1960, por ejemplo, según demuestra este estudio, en una rama, la rama de alimentación, que es muy importante en Estados Unidos, el diferencial en el salario entre el obrero básico de planta y el gerente era aproximadamente de 30 a 35 a 1. En la actualidad es de 500 a 1. 500 a 1. Y entonces hay un comentario de un líder sindical que se pregunta si la inteligencia y la eficacia y la eficiencia de los empresarios ha aumentado tanto como para saltar de 35 a 500. ¿Te das cuenta? O para que te digan, cosa que no te lo dicen en Estados Unidos, ni acá, ni en Argentina, ni en Brasil, que el salario, ¿no es cierto?, mínimo de los Estados Unidos hoy a precios constantes es el mismo que existía en 1974. O sea, tu sueldo... Pero los precios se han crecido. Sí, claro. El precio de los productos... Por eso te aumentaron tu salario, pero nunca en proporción. Por lo tanto, tú estás ganando el mismo sueldo después de 50 años. Y por eso, cuando viene la tiendes crisis, a ser pobre. Pero claro, por eso esas familias no pueden mandar los hijos al college. No tienen cómo, ¿verdad? Y eso todo se ha hecho sin modificar la estructura tributaria. Estados Unidos viene llevando guerra tras guerra, desde la época de Vietnam, con la misma estructura tributaria. Es decir, normalmente antes, cuando un país entraba en guerra, se modificaba la estructura tributaria porque había que afrontar el esfuerzo de la guerra con nuevos impuestos que en Europa, por ejemplo, se captaban de los sectores más ricos de la población. Estados Unidos no ha hecho eso. Atentamos otra llamada telefónica. Vamos. Viene esta vez de la ciudad de Guayaquil, Marlon Solórzano. Buenas noches, adelante por favor con su comentario. ¿Cómo está, señor Lazo? Un saludo y felicitarlo por el lujo de invitado que tiene esta noche. Y agradecerle pues tratar a los ecuatorianos de abrirle un poco el horizonte para entender un poco lo que es el enredo internacional de los medios y de la gente que mantiene el poder económico. Yo ayer estuve viendo un programa donde estuvo un encuestador y no escuché y quisiera una opinión de su invitado,
que en ningún momento, porque el terror y el cuco de esta elección, de estas elecciones, es Correa. Ese es el cuco. Porque hay un fenómeno que nosotros estábamos acostumbrados, que cuando llegaba alguien al poder, a los 6, 8 meses bajaba la mitad de su popularidad. Él ha estado 10 años en el poder y sigue siendo donde se mira a quien se lo quiere tumbar de parte de la oposición. Quisiera una opinión, a ver, agradeciéndole mucho. Buenas noches. Buenas noches y gracias. No siempre se puede tener invitados de lujo, como dijo el ciudadano. Sí, exageró un poquito, pero bueno, no, claro, Correa es un personaje extraordinario, no lo vamos a descubrir ahora, ¿no es cierto? Yo recuerdo muy claramente, mira, la primera vez que yo lo conocí a Correa fue en un evento de estudios económicos que se hizo en Cuba. Ajá. Lo organizaba una Asociación Nacional de Economistas de Cuba, la ANEC, y esto debe haber sido probablemente año 2002, 2003. Ah, cuando todavía estaba... Sí, todavía era un joven economista ecuatoriano. Y yo estaba con unos colegas y hice una presentación que nos deslumbró a todos. Y yo recuerdo haberle dicho a uno de los que estaba ahí, si las cosas siguen así en Ecuador, este va a ser el próximo presidente. Fue la única vez que acerté en mi vida. Todas las demás veces, ¿verdad? Y por eso no has comprado nunca la lotería. Nada, no, ¿verdad? Bueno, nos dejó deslumbrados. ¿Por qué? Una cabeza de una claridad, pero cartesiana, una facilidad de explicación, las cosas más complejas de una manera muy simple, un carisma, una cosa. Bueno, son líderes excepcionales, ¿no es cierto? Y por supuesto, por eso se ha ganado el odio visceral, las cosas que yo he escuchado, que se dicen de ese hombre, que se escriben acerca de él, que comentan los periodistas en los medios, el atropello que tratan de hacer de él, las grandes redes, es algo realmente impresionante, que se explica el odio que le genera un personaje con esas características, ¿no es cierto? Ajá. Y que por algo dejó una huella, ¿verdad? O sea, el Ecuador, yo creo que no se exagera si uno dice que uno puede hacer una periodización. ¿Cuántas veces has venido al Ecuador? Mira, yo la primera vez que vine fue en el año 71, 72. Y después pasó un tiempo sin venir y después ya con 71 estaba Velasco Ibarra en el poder. Estaba, que claro. Iba mucho por la Argentina, sí, cada bueno, vez que lo tumbábamos. Sí, claro, sí. Tenía un departamento en la avenida Santa Fe, yo sabía. Muy austera su vida. Sí. 5 veces presidente y solo una concluyó. Autor de esa famosa frase, dadme un balcón y seré presidente. Y después, no, era un orador formidable. Y después viniste muchas otras veces. Después vine muchas otras ocasiones. Muchas veces también hay este interés, ¿no? Uno quiere saber cómo me veo, pero también cómo me ven, ¿no? Y entonces eres privilegiado, digo, desde la perspectiva mía de ecuatoriano, porque te alejas y vuelves. Sí. Y entonces tus perspectivas son súper importantes para nosotros también. ¿Cómo nos ves ahora? Bueno, los veo, digamos, un país muy cambiado, muy cambiado, ¿no es cierto? Estos 10 años han hecho por eso te decía, es un parteaguas en la historia contemporánea del Ecuador. O sea, hay un antes y un después de Correa en la historia, digamos, si quieres, arrancando desde principios del siglo XX. Un país que se ha modernizado, por ejemplo, la infraestructura que tiene hoy Ecuador era impensable hace apenas 15 años atrás. Yo me vine, digamos, en carro desde Guayaquil a Quito y aquello era estar rezando una Ave María a cada curva porque no sabía lo que... Ahí te acordabas de Frei Beto de nuevo. Me acordaba de Frei Beto y de mis maestros allá en la Universidad Católica Argentina, ¿no? Claro. Le rezabas a Dios a pesar de tu agnosticismo. Así es. Y fíjate vos, y hoy en día son carreteras que no tienen parangón en América Latina. Ajá. Te digo, conozco toda América Latina, no tenés un sistema de carretera. Además, en este territorio, porque no es lo mismo hacer una carretera así en la Argentina, donde tenés 1000 kilómetros de pampa y de llanura, y hacerlo acá que no tenés nada. Los Andes. Los Andes, ¿verdad? O sea, infraestructura, telecomunicaciones, avance social. Notable. Esta inversión que se hace hoy en Yachay, Atilio, los inversores dicen, lo hacemos porque es quizá uno de los países o el país de la región que más está invirtiendo en educación. Y eso abre
expectativas? Bueno, yo creo que la gran expansión que hubo acá el sistema universitario es formidable, ¿verdad? Eso era impensable en el año, digamos, 1995, 98. No tenemos que ir demasiado más atrás. ¿No es cierto? O sea, una política de inclusión, promoción social, mejoramiento de las condiciones básicas de vida, reducción de la pobreza, digo, los cambios que ha habido. Y además para mí algunas cosas como latinoamericano, aparte, ¿por qué nos importa tanto esta elección? Esta elección, fíjate vos, si llega a ganar la derecha, cualquiera que sea, yo creo que no va a ganar. De todas maneras, para mí me parece que eso ya es materia resuelta. Aunque, bueno, a ver cómo se gana, etc. En primera o segunda vuelta se gana. Quiero decirlo. Pongo toda mi biblioteca a disposición, ¿verdad? Sobre esa base, ¿se gana en primera o en segunda? Punto. Supongamos que hubiera un cataclismo político y ganase la derecha. Sería una conmoción mundial, porque uno de los personajes más importantes del mundo hoy se llama Julian Assange. Y esa persona está libre y no está muerta. Gracias al Ecuador, gracias al gobierno de Rafael Correa. Aquí vino un periodista noruego, Bold es su apellido, su nombre no me acuerdo, Eirik Bold, gracias por apuntarme. Él tiene un libro sobre los Wikileaks, lo presentó hace 15 días, capítulo Ecuador, y la paradoja para él, siendo noruego, Europa del norte, la península escandinava, él decía, antes Suecia, que forma parte de esa península, recibía a los exiliados de América Latina que venían escapando de los regímenes autoritarios, violentos. La paradoja es que hoy América Latina y un país relativamente pequeño, él decía, Ecuador, salva de las garras de Suecia a un australiano que le hizo un favor enorme a todo el planeta. Así es. Y que por eso, porque él lo que hizo con Wikileaks, y hay que poner también ahí al lado de él a Edward Snowden y a Chelsea Manning. Lo dices en tu artículo también. ¿No es cierto? Lo que ellos han hecho ha sido descorrer un telón y ves la obscenidad, la porquería, la basura, las mentiras, toda la trama que se ha armado, ¿no es cierto?, para mantener oprimido a las 2/3 partes de la población del planeta. Y tú sabes que ya hay por lo menos 2 candidatos en estas elecciones de Ecuador que ya han dicho, en 30 días máximo, el señor Julian Assange, de llegar a ser yo presidente, lo desalojo de la Embajada del Ecuador en Londres. Bueno, porque son agentes coloniales, como decía el primero de los oyentes. Esa gente no tiene, son menos ecuatorianos que yo. Menos ecuatorianos que yo. Tienen menos el Ecuador en el corazón que yo, esa gente, al hacer eso. El servicio que le ha prestado Ecuador a la comunidad internacional al preservar la vida de Julian Assange es impagable, ¿no es cierto? Bueno, y la otra cosa, lo que hoy comentaba muy bien Luis Brito, el gran intelectual venezolano, él decía el hecho de desalojar a las tropas norteamericanas de la base de Manta es, digamos, un logro que es, te digo, a mí, japoneses, que yo he estado en reuniones, me han dicho, bueno, pero ustedes han hecho, dicen, América Latina, claro, ellos ven todo. Somos igualitos. Digo, no, eso lo hizo Ecuador, digamos, en América lo hizo Ecuador. Dice, pero hablamos de la patria grande. Claro, la patria grande, sí. Pero te dicen los japoneses, decías. Y me decía, nosotros no podemos sacarlos de Okinawa. ¿Y cómo hicieron ustedes para sacarlos de Manta? Digo, bueno, ahí se requiere firmeza, convicción. ¿Cómo hicimos la auditoría integral del crédito público? Una de las primeras cosas que hizo este gobierno. Más llamadas telefónicas, Atilio. Francisco Quinchaguano, del sur de Quito, demostrando que el sur también existe. Bienvenido y gracias por participar. Gracias, Javier, y un saludo muy especial para el profesor. Me ratifico en que es un lujo de invitado. Felicitaciones, Javier. Usted siempre coloca temas y personajes de mucho interés y pedagógicamente importantes para el desarrollo de la conciencia de los ciudadanos. Aprovechando la presencia del doctor, yo quisiera plantear 2 cuestiones, ¿no? Algunos que recibimos formación marxista nos queda el vacío de que de pronto esa contradicción entre capitalistas y obreros, o burgueses y proletarios, a partir del cual se iniciaba todo un plan de lucha, ¿no?, de lucha política. Hoy la clase obrera disminuida, un movimiento indígena, el mejor aliado de la clase obrera, disminuida al mínimo, un movimiento estudiantil
despistado, sin conciencia. ¿Cuál es ahora el contradictor social del capitalismo? Porque decir ciudadanía suena ambiguo, decir de pronto pueblo también es ambiguo, o si decimos pueblo encerramos a todos. ¿Cuál es ahora el grupo o la clase contradictora con la cual tenemos que hacer frente al capitalismo? Y lo otro es de que aquello de que las ideologías pasaron de moda, ya no nos comemos de ese cuento. Yo creo que la lucha sigue siendo ideológica. Lo que pasa es que en los medios quizás se refleja una pelea de comadres, una doméstica, ¿no? que se cae en el insulto, en la diatriba, en la descalificación, etcétera. Pero en el fondo yo creo que sigue siendo una lucha ideológica. En este sentido, profesor, ¿cuáles serían los principales paradigmas, ¿no?, para retomar esta lucha y sobre todo para retomar la metodología marxista, que sigue siendo lo científico para vencer al capitalismo? Muchísimas gracias. Buenas noches. A usted muchas gracias. Brevísimo apunte de tu propio artículo, porque hablas de Gramsci. Recuperas al viejo Gramsci, que ya nos advirtió que ante la crisis de los partidos iban a ser los medios los que asumían las funciones de los partidos. Exacto. Mira, muy breve, porque ahora el capitalismo tiene muchos enemigos ahora, mucho más que antes. Lo que pasa es que antes la estructura social del capitalismo era mucho más simplificada. Tenías la burguesía, después un conjunto de capas medias o pequeña burguesía y una gran masa proletaria o campesina. Pero hoy en día toda esa masa se ha ido desagregando, fragmentando, es mucho más compleja y han surgido nuevos agentes y nuevos sujetos, ¿verdad?, que también plantean demandas que no necesariamente son demandas clasistas, pero que son demandas que son intolerables para el capitalismo. Por ejemplo, el medio ambiente sano, digamos, la defensa de la madre tierra, ¿no es cierto? La Pachamama. La Pachamama es algo absolutamente inasimilable por el capitalismo. O el capitalismo funciona sobre la base de considerarnos a nosotros como simples proveedores de mercancías o productores de mercancías, como una fuerza de trabajo que genera, ¿verdad?, el famoso plusvalor, o a la naturaleza convertida también en mercancía y por lo tanto ser utilizada de una manera absolutamente egoísta y con un cálculo solo economicista. Entonces, juventud, derechos humanos, grupos ecologistas, movimientos identitarios... Esos serían los contradictores. El capitalismo no puede absorber eso. Ya. Y la prueba es que tanto no lo puede absorber de que hoy en día, por primera vez en probablemente un siglo, en Estados Unidos aparece en las pancartas de los movimientos aquellos que ocuparon Wall Street y más de 100 grandes plazas en todas las ciudades de Estados Unidos, que el culpable es el capitalismo. Dicen, el problema es el capitalismo. Había una que decía, es el capitalismo estúpido, tomando aquella frase de Bill Clinton, ¿no es cierto? Entonces, está muy claro. Hoy en día hay mucho... pero, ¿qué pasa? Antes la estrategia de lucha era mucho más fácil de definir porque básicamente era la alianza obrero-campesina, con lo cual enfrentaba a la burguesía. Hoy en día tenés alianza obrero-campesina, movimientos indígenas, movimientos mujeres, movimientos de diversidad sexual, ecologistas, derechos humanos, jóvenes, etc. Y eso ha hecho que la estrategia de unificar esa fuerza contra el capital tropiece con grandes obstáculos. Eso por una parte. En cuanto al fin de las ideologías, por favor, ese cuento lo dice muy bien. Es decir, la ideología es algo consustancial con la especie humana. Pensamos, deseamos, tenemos horizontes, ¿verdad?, de nuestra vida personal, todo eso es ideología. O sea, decir que se acabaron las ideologías es una de las más grandes mentiras, pero bueno, los medios no tienen... Es mentira mediática también. Y decir que se está desde un sitio neutral narrando lo que se narra es otra de las trampas que nos hacen todos los días. Absolutamente. Sí. Y ellos no están en un sitio neutral, ellos están insertos en un conflicto en donde son los portavoces de los señores que causaron el atraso y la dependencia de este país durante siglos. Por eso las audiencias no solo deben de exigir qué dices, cómo lo dices, sino desde dónde los dices. Es también otra gran exigencia. Bueno, ustedes acá hicieron un gran avance, por ejemplo, al hacer que las empresas periodísticas no pudieran tener intereses en otros sectores de la vida económica. Eso es un paso revolucionario. En mi país, en la Argentina, o en Brasil, o en México, son empresas que tienen intereses en diversas áreas económicas y que además
hacen periodismo, entre comillas. Eso no es periodismo, hacen relacionamiento público. Y es una pena. Grandes periódicos han devenido grandes empresas. Mira, por ejemplo, la Nación de Buenos Aires, uno de los pocos periódicos en lengua castellana que todavía está bien escrito, porque el otro problema que tú ves es cómo ha caído, digamos, la calidad, ¿verdad? Bueno, pero es el vocero de un conglomerado económico con intereses en la agricultura, en la banca, en la industria, y entonces, bueno, defienden esos intereses. Probablemente tú seguías al País de España. Así es. Y mira lo que es hoy el País. No, no se puede leer el País. Yo me acuerdo cuando surgió con la dirección de Cibrián, ¿no es cierto? Muy al principio de la transición, era un diario excelente. Hoy en día es un pasquín. Es un house organ de los intereses, como desgraciadamente los periódicos y algunos medios acá en Ecuador. Probablemente la última llamada, por cuestión de tiempo nada más, que recibimos en esta entrega de Palabra Suelta, viene desde Loja, más al sur todavía de nuestro país. Casi llegando a la Argentina. Sí, digo, sí. Es vecino, claro, es nuestra línea de frontera con el Perú. Irma Valladares, bienvenida y gracias por participar. Buenas noches. El gobierno actual nos ha permitido a nosotros los ecuatorianos ascender en todos los niveles de nuestro nivel de vida, en la educación, en la salud, en la vialidad. Ahora los ecuatorianos nosotros tenemos un nivel de auto alto, porque nos sentimos atendidos en la salud, en la salud preventiva, en la educación, en la vialidad y en muchos otros aspectos que nos han hecho sentir bien. Desgraciadamente, a través de los medios de comunicación, nos quieren convertir solamente en receptores de mensajes, y lo que es peor, en repetidores de mensajes negativos. Y entonces nosotros nos quieren hacer sentir que solamente vamos a repetir aquello que ellos nos dicen sin ningún análisis. Y nos quieren convertir en personas sin ningún pensamiento reflexivo. Reflexivo en el sentido de analizar cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Por eso, mi pedido es de que los ecuatorianos seamos entes reflexivos, que analicemos la situación y no nos convirtamos en simples repetidores de mensajes, por favor. Ese es mi mensaje. Buenas noches y felicitaciones. Buenas noches, Irma. Al principio no le entendíamos y le pregunté a Atilio si estaba entendiendo. Ese fue el apunte que hice, ¿no? Pero luego fue mejorando la calidad de la recepción. Un comentario. Lo que no, tiene toda la razón. Yo creo que hay que tener una actitud muy crítica ante los mensajes de los medios. Y yo diría en estos próximos días, ¿verdad? Creo que Irma tiene que hablar con todos sus vecinas y sus vecinos, decir estas cosas, decirle lo que está en juego en Ecuador, que miren lo que nos pasó en la Argentina, en donde también allá cayó todo muy bonito, decir cambiemos, vamos a cambiar. ¿No es cierto? Lo decía Macri, ¿no? Lo decía Macri, ¿verdad? Y después cuando llegó al poder lo primero que hizo fue desmontar una tras otra todas las medidas fundamentales tomadas en los últimos 12 años. Y acá harían lo mismo, probablemente con más saña, porque acá están mucho más enfurecidos, porque tuvieron un liderazgo como el de Rafael Correa que les provoca un odio y un ánimo de venganza brutal. Entonces, que no se engañe el pueblo ecuatoriano, que no salte al vacío. Yo confío en que no lo van a hacer, porque hay gente sensata, la gente común de pueblo ha demostrado, ¿verdad?, que hay sensatez, ellos saben. Se pueden preguntar, ¿cómo estaba yo hace 10 años? ¿Cómo estoy hoy? Voy a entregar mi futuro a aquellos que hicieron del Ecuador este país. Pero hay paradojas en ese... lo vuelvo a citar a René Ramírez, probablemente lo conoce. Sí, lo conozco, claro que sí. Él acaba de presentar un libro, La Gran Transformación, la búsqueda de nuevos sentidos comunes, algo así es el subtítulo de su libro, y habla de esta paradoja del bienestar objetivo y de cierto malestar subjetivo, ¿no? Es una paradoja porque tengo ese mayor bienestar objetivo, pero subjetivamente, ahora que soy, para usar esas categorías de la sociología estadounidense, estratificaciones, ¿no? Claro, no hablan de clases, sino de estratos. Ahora pertenezco a los grupos medios y quiero más. Y me vuelvo un poco conservador, porque hoy ya tengo la casa, tengo el auto, y entonces tengo temores.
Claro. Esto me costó trabajo, me costó tiempo y cualquier cosita, ahora me dicen que cualquier cosita me lo va a quitar. Pero fíjate, le costó trabajo y tiempo que solo tuvieron ese resultado porque hubo un gobierno como el de Alianza País. Esa es la cosa fundamental. Es cierto, trabajó, pero antes no trabajaba. Esa señora o ese señor trabajaba y ¿qué tenía? Nada. Ahora trabajó y pudo tener su auto, pudo tener su casa, pudo tener acceso a ciertos bienes, porque hubo una política de Estado, de inclusión y de desarrollo con equidad muy importante, que se va a perder, porque cuidado, tú puedes seguir trabajando. En la Argentina, digamos, la gente sigue trabajando tanto más que antes, solo que ahora, de golpe, te aumentaron la tarifa de servicios públicos, de transporte, de Dos veces la de electricidad. 2 veces, ¿verdad? Y la gente ahora se da cuenta de que sí, trabajaba. Aquel que se golpeaba el pecho decía, yo me lo he hecho con esfuerzo propio. Sí, señor, pero tenía un Estado detrás, ¿no es cierto?, que lo ayudó. Y eso en algún momento lo dijo también Obama en los Estados Unidos. ¿Te recuerdas? Hace un discurso como hace 2 años, diciendo, ¿creen que es mérito propio? No, porque hay un Estado que está detrás. Y ese Estado, si cambia de dirección, esa gente va a ver cómo se subió, pero se puede bajar. No hay garantía ninguna de que, así como se logró ascender socialmente, se va a seguir en esa situación si acá viene un gobierno de derecha. Mira, yo escuché espantado una declaración de una de las candidatas, bueno, ya se sabe quién es, porque es la única, una sola. Cintia Viteri. Cintia Viteri, diciendo que, haciendo una crítica al programa Obamacare, ¿no es cierto?, del presidente Obama en Estados Unidos, diciendo que fue un fiasco, un fracaso total. Realmente lo dijo sin mucho conocimiento. Y dijo, y acá también vamos a acabar con el tema de la sanidad pública y le vamos a entregar a la iniciativa privada la responsabilidad de cuidar de la salud de los ecuatorianos. Yo no podía creer. Lo que estaba viendo. No, era una cosa realmente insólita. Y yo no creo que ningún ecuatoriano ni ninguna ecuatoriana, ¿verdad?, con un mínimo de racionalidad pueda estar de acuerdo en querer suicidarse, porque entregar la salud pública a manos privadas tienen el desastre que se produjo en Estados Unidos. Miren lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no es cierto? En donde una operación de apendicitis común y corriente, le pasó a un colega mío hace 2 o 3 años que estaba en un seminario allá en Nueva York, le costó $35.000. Estuvo internado una noche en el Mount Sinai, apenas, ¿no es cierto?, $35.000. Porque todo se vuelve mercancía. Absolutamente. Tu salud es una mercancía, la mía también es una mercancía. Las medicinas son mercancía. Sí. Oye, ¿por qué es que el costo de los medicamentos... La comunicación es una mercancía. Por supuesto. Y no un derecho. No, señor. Como tiene que ser. Lo último, porque vamos cerrando, siempre agradeciéndote. Sé que vienes de esas largas charlas y encima pasas mala noche para atender palabra suelta. No, por favor. Tengo la sensación, cuando tú hablas en tu artículo de estos ejércitos de asesores, que además no son gratuitos, vienen bien pagados, nos han invadido, dices tú en tu artículo que he citado tantas veces, yo tengo hoy la percepción que han llegado provocadores y provocadoras, gente profesional que sabe provocar en un bus, que sabe provocar en un restaurante, que sabe provocar en un sitio público, para vender la sensación de que aquí estamos destruyéndonos también. Lo hicieron también en la Argentina, digamos, y el gran artífice de esto fue Jaime Durán Barba. Ecuatoriano. Ecuatoriano, ¿no es cierto? Pero, digamos, un hombre que evidentemente totalmente inescrupuloso, y acá han venido a hacer lo mismo, a decirte que van a hacer tal y cual cosa, ¿no es cierto? Bueno, lo hicieron en la campaña, en la elección de la ciudad de Quito. Recordarás que repartieron no sé cuántos miles, yo vi eso, miles de hojas que dejaban volantitos debajo de la puerta de la casa anunciando un futuro aumento de no sé qué cosa. Y la gente, bueno, la gente a veces no tiene elementos para contrarrestar esa guerra, ¿no es cierto?, de cuarta generación, o esa lucha antisubversiva, como dijo el general norteamericano, que se libran los medios y donde nosotros tenemos que tener toda la fuerza necesaria como para contrarrestarla, porque de lo contrario el destino nuestro puede ser muy, muy oscuro. No va a ser el caso de Ecuador, termino diciendo, ratificando la sensación que tengo de que esa derecha no va a prevalecer acá en este país. Eres politólogo y dices, en los largos años que he venido siguiendo a las sociedades de distintas partes de este planeta, no he encontrado un solo gobierno que no haya cometido errores. Por supuesto. Entonces no estamos tampoco queriendo decir hoy que no ha habido desaciertos. No, claro. Es elemental. Digo, yo no conozco un solo gobierno, te digo, en mi vida, al que podría decirle, en todas las áreas de la política este gobierno ha funcionado al margen del error. No, e incluso en donde el problema
corrupción no se haya presentado. Por eso me gusta citar a Maquiavelo cuando habla de los principados eclesiásticos, cuando le habla del Vaticano, y él con sorna dice, bueno, ahí no me meto porque ese principado lo maneja directamente Dios, y ahí claro. Pero en todo el resto de los sistemas. Se supone que era el Vaticano el más perfecto. Pero ¿no? pregúntale a Francisco ahora, digamos, que tiene nada menos que la mafia calabresa instalada en el Banco del Vaticano. Y que te lo dice con acento argentino. Así es, te lo dice, de verdad. Entonces, bueno, evidentemente que hay episodios, pero por supuesto, lo importante es si esos episodios son protegidos, son ocultados por las autoridades o son expuestos a la luz pública. Y vos tenés que en la mayoría de los países, no es el caso de este país, en la mayoría de los países la corrupción es ocultada. No quiero empezar a hacer ahora nombres en los países, pero ocultada sistemáticamente. La corrupción es consentida y vos ves políticos millonarios, ¿verdad? En muchos países de América Latina la carrera política es la carrera que culmina en ser un millonario. No es el caso de este país. Atilio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Palabra Suelta, y te invito como cierre del programa a escuchar una música de un argelino ecuatoriano. Ah, qué bien. Sí, sí. Que nos la ha cedido con mucha generosidad para cerrar esta entrega de Palabra Suelta con un espíritu festivo, pero sin dejar de reflexionar sobre lo que nos está rodeando. Con ese cierre musical de Lamin, despedimos esta entrega de Palabra Suelta. Como siempre, también a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien, quédese con la música. Pasa la cuenta, la mentira se llama poder, el mundo es de una secta, vive una guerra cruenta, y la prensa te puede joder, con gobiernos a la venta y con la rienda suelta, la noticia solo deja ver, que la verdad no cuenta si no es fraudulenta. Alza tu frente latina, mira pa'lante, camina.